Bueno, Natalie. Bueno, Natalie primero... nos va a contar sobre... Yo no sé si escuché bien, pero... Natalie Gowland me dijo algo de Harry Potter, pero me dijiste otra cosa además. Después por lo bajo. A ver. No sé, no te quiero poner porque me decís no, nada que ver. No, y... sí, nazismo dije. Sí. Así es, algo así dije. A la miércoles. Bueno, mira, vamos a empezar primero. Te voy a preguntar algo a vos. A ver. ¿Leíste Harry Potter? Leí el primero, segundo, tercero, el cuarto, el quinto. Y ya ahí, yo creo que todos nos pasó lo mismo. A ver, ¿qué pasó a partir del quinto? Llegamos a la preadolescencia. A todos nos agarró, porque yo hice esta encuesta y casi Sí. todos leímos hasta el quinto. Claro. Una puede El haber quinto sido es el que más ya largo. se empieza a hacer más Claro. grande todo y ya el último el era quinto bueno. Es el de Toma. 900 páginas. Bueno, es un y poco ahí grande, no, donde- es el tomo 1 y acá viene el tomo 2. Exacto. Pero además yo ya ahí ya tenía 16. Ya... Bueno, a mí no me pasó. Yo, No te digamos, pasó. Bueno, no, pero yo después elegiste el 35 rumbo. años y Pero sigo vos después hablando de Harry elegiste el Potter, rumbo ¿no? de la literatura. lectura. Eso Sí, es cierto. exacto. Allí creo que al 653-719-350 que me cuenten, ¿leyeron Harry Potter? ¿No leyeron? Si leyeron todos los libros, también al chat de Twitch los leo aquí en vivo, ¿eh? Ahí está el tema. Bueno, A ver. ¿leyeron, no leyeron? Yo leí, o leí, más leí. allá de leer, el tema es, la mayoría vio las películas. Sí. ¿Y qué pasa? La gente ve la película y te dice, no, Harry Potter, ¿de qué va esto? No, porque es un mago. Mi mamá me ha dicho, por ejemplo, ¿y para qué ves eso? Si no existe en la realidad, ¿no? Es como, sí, la literatura fantástica Pero es... tu madre no tiene un poder de imaginación. No, ahí está, Es ¿no? matemática tu madre, ¿qué se dedica? No, mi mamá... en Contadora. realidad- No, pero no, de hecho ella también tiene su beta artística, pinta y pinta muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Pero ella, digamos que la literatura para ella tiene que representar la realidad. Bien, Tiene que ser bueno. algo cercano, tangible o, bueno, Está bien. imaginable. Perfecto. Bueno, y ahí está el tema al que voy a salir. Vale. Harry Potter sí representa la realidad. Harry Potter de Atención. alguna manera refleja la realidad. ¿Qué realidad? Bueno, la realidad histórica que atraviesa su autora, básicamente. Bueno, cuando en su momento fui a hacer mi tesis, planteé que quería hacerlo de Harry Potter. Perdón, ¿vos hiciste una tesis sobre Harry Potter? Hice una tesis sobre Harry Potter. Espectacular. Me di el gusto de hacerlo. Mi tutora se quería matar porque tuvo que leer 7 libros que no había leído. Claro, espectacular. mi Claro, tutora- ella pensaba, viene a uno con la Biblia. ¿Cuál es el top 5 que todos hacen? Eh, Borges, Sí, bueno, ella es de literatura inglesa, entonces Ah, por ahí es bueno. más de Jane Austen. Poe, De Poe, ¿No? no, Poe no. Justo no. Oscar Wilde. Oscar Wilde, Ah, sí. Bueno, por ahí James Joyce. Es más Ok. victoriana, ¿viste? Bueno, claro, le caí con Harry Potter. Olvídate. Claro. Leyó los 7 libros por mí, así que un agradecimiento a Cristina Federton si me está escuchando. Tuviste que rendir 3 veces, ¿no? No, ¿No? yo Bien. era scripta ¿No en te la la hizo cátedra de no te literatura la hizo inglesa. difícil? Sí, me la hizo difícil, Claro. eso sí. Dijo, me la hace hizo leer los difícil. 7 libros. Me la hizo difícil. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no gusta? Primero porque es bestseller. Entonces, ¿cómo Siempre hay la una cuestión de academia- ir a contra de lo popular, Claro, ¿no? ¿cómo en la academia uno va a investigar algo que es literatura masiva? Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Todo lo que es malo es bestseller o todo lo que es bestseller es malo. Se plantea un poco eso. Sí. Luego que además es literatura catalogada usualmente para niños, ¿no? Literatura Claro. infantil, que es como, bueno, no, esto no es serio entonces. Eh. Otro día vamos a hablar de la literatura infantil Sí, por favor, específicamente. sí, por favor. Pero bueno, ahí también hay como un nicho bastante repudiado. Y el tercero es que es género fantástico. Entonces, bestseller. Pero pará, el Literatura género para fantástico niños. no tiene nada malo. Que Ray Bradbury No. era fantástico. No, es Era- ciencia ficción. Me voy a mandar todas las cagadas en esta columna, quiero decirlo. Pero, ¿sabes qué pasa? El género fantástico es considerado como la hermana menor de los géneros. Mira. Sí, es como el patito feo. O sea que Ahora el tiene hombre una- de la armadura oxidada es... Sí, ahora tiene un poquito más de prestigio, de a poco se lo fue Ok. ganando, porque también hubo autores que lo reivindicaron, como Tolkien, por ejemplo, pero Claro. Tolkien, digamos que era un filólogo, señor filólogo, que inventó un idioma, el Claro. élfico. O sea, nada más y nada Y menos. este muchacho del Game of Thrones, Y bueno, está- medio que robó a Tolkien. claro, otro día hablamos, si querés. Otro día Espectacular. hablamos. Bien. O bueno, C.S. Lewis también, bueno, en fin. Claro. El género fantástico es algo Lewis que empieza... Carroll. Sí, Lewis Carroll, principios ¿Tampoco? del siglo XX, digamos que es el nonsense, es otro subgénero dentro Ok. del fantástico.
Bueno, no es una literatura bastante discutida por esto, porque se supone que la literatura tiene que generarnos algo que represente la realidad o algo similar. Y ahí es donde yo digo, bueno, no, vamos a tomar un autor, ¿sí? Se llama Raymond Williams, un autor muy discutido que viene de la corriente del marxismo, pero él en su momento acuñó un término que se llama estructura del sentir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Qué es? En términos coloquiales. Bueno, él dice que hay ciertas cosas que están en solución en nuestra vida cotidiana, en las sociedades, Sí. y que en algún momento decantan. Y que los autores muchas veces logran captar eso que está ahí dando vueltas. En solución me refiero, ¿no? Como si fuera una poción, precisamente. Solutos que están dando vueltas y en algún momento decantan. Bueno, es lo que solemos decir, ¿cómo puede ser que a veces los autores capten cosas, ¿no? Que están en la sociedad o que a veces hasta predicen cosas? No sé si alguna vez lo has escuchado. Sí. Sí, ¿por qué? Sí, Porque sí. precisamente por ahí captan algo que está dando vueltas en la sociedad y que, bueno, lo logran bajar a la escritura. Y por supuesto, la literatura no es inocente, ¿no? O sea, sabemos que hubo muchas quemas de libros, muchas biblioclastías, y lo que se hace es, la literatura reinventa la sociedad, reinventa la cultura. Perdón que acá, bueno, saluda a Coda diciendo cayó un rayo y se iluminó todo. Oh. Bienvenido a la vida, muchas gracias, querido. Sergio González nos dice, a ver, como es obvio, ni leí ni voy a leer Harry Potter. Hace un tiempo Adriana se puso a ver la saga y no me enganchó. Me aburre, como siempre, porque, bueno, es nuestro oyente hater, Sergio. Bueno, yo todo lo lo que banco es igual. nuevo, No, yo lo banco a Sergio. Las películas para mí no ameritan, no vale la pena. Ok, no es lo mismo. Ahí no está es lo Sergio. mismo. De hecho, hay una dignificación, ¿sí? De la saga. Bueno, es que nunca el libro va a ser lo de la película, porque Ahí vamos por a una tener otro cuestión debate obvia, un día. pero es una cuestión obvia. Es otro lenguaje, es otro No es código. otro lenguaje, cada uno se lo imagina como se lo imagina. El verde tuyo Pero no es hay el verde mío. No, pero hay selecciones. Hay como selecciones editoriales, por ejemplo. Pensalo así. Ah, bueno, Hay un yo digo montón de desde la elementos. morfología de las cosas Sí, solamente. Sí, claro. Yo digo de la morfología de las cosas. El camino que yo me imagino no es el camino. Yo te digo, en un camino había una rosa. Vos no te imaginás el mismo camino que yo, ni la rosa como me la imagino yo. Exactamente. No, Con lo no, cual, no, sin y duda. nunca te va a satisfacer del todo. Pero ahí está, porque en definitiva hay una decodificación y una reescritura. Ajá. Es una adaptación. Sí. Bueno, Harry además Potter, de que prefiero sean... irme a pescar a la laguna Chernobyl. Dice, bueno. Bueno, Bueno, quizás le, tengan los que haters dar, de Harry quizás Potter le tienen vienen. que dar una oportunidad a la lectura, ¿no? Repito, no a los libros, Claro. perdón, a las películas. Atención con ese furcio. Sí, ¿no? Freud. Bueno, ¿qué pasa? Yo considero, o al menos es lo que trabajé en mi tesis, por favor, no me la tiren abajo, No, porque no. estudié Ya está, ya como está. 3 años para hacerlo. 3 años para la tesis. Ah, larguísimo se me hizo, 150 páginas. Bien. Bueno, A decimos... mí me costaría eso para leer los 7. No, los libros se leen rápido. Y bueno. Bueno, ahí está. Los libros toman ciertos elementos que no están en las películas, elementos que tienen que ver con la política, elementos que tienen que ver con la estructura de la sociedad. Y bueno, hice como un top 5. A ver. ¿Sí? ¿Te parece? Top Así 5, para- sí, por supuesto. A ver si tengo el... Para que te anuncio el top 5. A ver si me acuerdo cómo era esto. Puta madre. A ver. Top 5. Ahí está, bien. Ahí va. Bien, todavía está, ¿eh? Bueno. Puesto número 5. Puesto número 5. Sí. Sería cómo trasladamos elementos que están en la literatura a nuestra realidad. Bueno, el primero que voy a decir en realidad es el quinto, si vamos al caso. Es el más evidente, el autor habló sobre esto. Hay unos personajes, unos seres que se llaman dementores. Sí. No sé si los tenés. Sí, claro. unos seres Los que te muy chupan. oscuros. Que es la representación de la tesorería. ¿No? Claro, Yo sentí que era la exactamente. tesorería de Bueno, ¿ves? España. Ahí está la interpretación de cada uno. Y te saca todo. Y te dice, toma el bono que te pidieron en el trabajo. Y ese Exactamente. dinerito también. Exactamente. Bueno, no. Acá dice Rowling, no es la tesorería, aunque Ok. podría serlo. Claro. No, son las depresiones, las enfermedades mentales, Ah, todo lo que nos incapacita y nos quita toda la esperanza, ¿no? Por eso los personajes, de alguna manera, cuando están cerca de ellos, es como que su alma se les va, porque, claro, de alguna manera no les queda nada por lo que luchar. ok. Es bastante transparente esa metáfora, no tiene Bien, demasiada... bastante simplón. Sí, No esa, se la- esa no es se la la- five. Bien, Sí, no esa se es la la sencilla. rompió la cabeza. No. Bueno, tenemos la 4, si querés, vamos a la Bien. 4. Puesto número 4. Muy bien.
Personaje de Remus Lupin. ¿Qué me podrías decir sobre él? ¿Te acordás de Lupin, quién es? es el... ¿Qué hacía Lupin? Son 200 personajes. en Sí, la saga. son muchos. Me acuerdo del de la varita, pero no La nada varita. más. Bueno, Lupin. Lupin es un hombre lobo, ¿no? Sí. Bueno, según la autora también, Sí. y también rastreando un poquito de material bibliográfico, Lupin representa a todas aquellas personas que llevan el mal en la sangre, es decir, personas enfermas de algún tipo de enfermedad como el VIH y demás. Fuerte. Fuerte. Tengo las palabras de la autora acá. Si querés te ¿Habló las de leo. esto? Sí, claro, por favor, claro, porque claro. es muy polémica igual la autora. Muy Al principio nos caía todo complicada, bárbaro, pero complicada. después empezó a hablar. Este Sí. es el problema cuando le dan un micrófono Sí. a la gente, que no hay que darle micrófono. ¿Me incluyo? No. Pero decir, ¡uy, qué bueno! ¡Qué capo! ¿Qué onda esto? A ver, preguntale qué piensa de esto. Exacto. Hay que matarlos a todos. Dice, no, bueno, ya. Y empezamos a cancelar gente. Sí. Bueno, esto le pasó a Rowling un poco con la homosexualidad, ¿no? Tengo entendido. Ahí vamos a hablar en el puesto Bien. número 2. Perfecto, más adelante. Pero, Bien. ¿qué dijo la autora dijo con la respecto a la autora? gente? Lo publicó en su página Pottermore, la que antes era Pottermore y ahora es wizardingworld.com. Y lo que dice Raro. es: la afección de Lupin, la licantropía, era una metáfora de todas esas enfermedades que llevan un estigma, como el VIH y el SIDA. Parece haber todo tipo de supersticiones en relación a las enfermedades de sangre, probablemente debido a los tabúes que existen sobre ella. La comunidad mágica tiene la misma tendencia a la histeria y los prejuicios que los muggles, y el personaje de Lupin me dio la oportunidad de examinar esas actitudes. Bien. Bueno, Bueno, me saca las esperanzas de vivir, dice el dementor es como la FIP, literal. la Dice. FIP, Sí. sí, podemos. Sí, te Creo que también serviría, algún todo. jefe medio tóxico Sí, también es un dementor. Digamos total, que te siempre chupa la tenemos energía y hay dementores cerca. personas que te chupan la energía. Vampiros energéticos. Yo he conocido gente que no quedó igual. No. Pero así todo triste, decís, bueno, pobrecito. Sí. Bueno, Puesto número 3. puesto número 3. Bueno, acá vamos a ir a lo que fue la hipótesis de mi trabajo. A ver. A ver. Vos, esto era como un bonus track tuyo. Tu Claro. hipótesis de trabajo, la 150 fue del punto 3. Sí, exactamente. Mierda. Sí, Bien. y toqué un poco del 4 y del 5. Bien. Bueno, básicamente Voldemort y la dictadura que él instala, la dictadura del régimen, vamos Sí. a decirle, porque la dictadura tiene como connotaciones muy argentinas, Sí, específicamente, y claro. latinoamericanas. Ajá. Bueno, su toma de poder durante lo que se llamó la Primera y la Segunda Guerra Mágica, porque Sí. tienen esos mismos nombres. Raro, eso no se mató. Sí, pueden vincularse a ideologías fascistas y eugenésicas que toman como eje medular la pureza de sangre. Claro, es cierto. Esta le decían sangre Ah, sucia. La sangre sucia, la Claro, sangre mezcla, claro. etcétera, etcétera. Claro. Ahí es donde, no, claramente no descubrí la pólvora, pero sí, las 150 páginas de mi tesis se Sí. tratan sobre esto. Claro. Y por ejemplo, se hacen analogías entre ciertos discursos de Voldemort y ciertos discursos publicados y Mira. gestualidades de Hitler y compañía. Mira. Es muy reduccionista también decirlo así nomás, digamos, Sí. hay una investigación de fondo muy, muy extensa, pero bueno, hay muchos elementos que permiten vincularlos. Por ejemplo, las ideas de los grupos, de cómo se forman, cuáles son las... Pero che, mi pregunta es, A ver. la autora en este caso o en todos los casos, A ver. ¿realmente hace todo ese background o ella escribe y después? Porque hay veces que siento que las investigaciones sobre las cosas son más de lo que el artista hace. Que el artista por ahí hizo, mira, hago una mancha y después salta, Y después decimos, ¿sabes por qué no, hizo esa porque en mancha? realidad- Esa mancha en realidad está y el tipo estornudó y le escupió una cosa. Vos decís, Bueno, y ahí es donde entra lo que te mencioné antes, Raymond Williams con la estructura del sentir. Te va a decir, no, quizás ella conscientemente no lo hizo pensando en que sea un reflejo de tal cosa, pero hay elementos que están en el inconsciente colectivo, que están en nuestra sociedad, y pensemos que, de nuevo, ¿no? Rowling pertenece a Inglaterra, bueno, a todo lo que es Reino Unido específicamente, que Reino Unido se postuló en su momento como el paladín de defensa contra Alemania, los primeros que lo combatieron o los que ellos consideran que son los mejores en eso. Tienen también cierta cuestión con la supremacía y con la idea de liderar y de, ¿no? Pensemos que tenían muchísimas colonias que perdieron durante el Sí. reinado de Jorge III. ella es inglesa. Ella es escocesa, en realidad. Escocesa. Sí, pero digamos que vivió casi todo su tiempo, Bien. excepto por una pequeña estadía en Portugal, vivió en Sí, que es Inglaterra. donde le salvó la librería a los que estaban Sí, ahí. bla, bla. Que a No, partir de ahí ahí está levantaron claro, como ahí trompada. está el Ahora te cuento tomás romántico. un café ahí y te sale 15 euros. Así es. Bueno, Bien.
Nazismo es largo, digamos, hay elementos suficientes para pensar en la idea de la supremacía de la raza de los magos, que vendría a ser como la raza aria, básicamente, Bien, ¿no? claro. Nosotros tenemos que gobernar y debemos gobernar por el bien mayor, porque nuestra sangre no está contaminada. Esa es la supremacía de Voldemort. Punto 2. Puesto número 2, el polémico. el polémico. Bueno, este es un corolario, en realidad se desprende del anterior y nos habla de que en la sociedad mágica hay un rechazo por la mezcla, la hibridez y la interracialidad también, ¿no? Hay como todo un... Pero hay negros. Sí, pero no hablo de esa interracialidad, ok. porque de nuevo está codificado a forma literaria. Entonces, ok. no nos hablan de... Bueno, es interesante lo que decís. Hay una autora que se llama Anatole que dice que la palabra muggle vendría a ser la N-word, ¿no? Exactamente. Interesante. Porque de alguna manera, claro, tenemos como a cada uno de los tres personajes como un representante. Ujú. Uno es un sangre pura, que es Ron, otro es una mezcla, que es Harry, y Hermione es hija de Muggles, entonces cada uno de ellos representa la estratificación de la sociedad. Y además tenemos otros seres que son híbridos, ¿no? Mitad una cosa, mitad la otra. Centauros, sirenas, en fin. Bueno, otros que también están degradados por su propia condición, gigantes, semigigantes, elfos, duendes, un montonar de animales fantásticos. Sí. Bueno, esta también es un tema del que habla la saga, la estratificación y la exclusión del otro con una O mayúscula, básicamente. Pero ¿lo pone desde la crítica o lo expone como está bien? Lo pone ¿La autora solamente muestra o muestra y opina? Muestra y opina, creo yo. Sus personajes más positivos son los que precisamente tratan de incluir a todos. Hermione y Dumbledore tratan de hacerlo, al menos en principio. Ahí está lo que te decía, esos elementos políticos fueron borrados de las películas. Por ejemplo, Hermione se posiciona como un agente político cuando arma una defensa por los elfos domésticos. En ningún lado sale. Dumbledore también es el paladín, digamos, de los commoners, dice en inglés, ¿no? Y eso también tiene una connotación política en Inglaterra, porque los comunes es también una cuestión política. Bien, en definitiva, está tan estratificada la saga que siempre hay como un prejuicio vigente. Incluso en personajes positivos, cada tanto se les escapa eso de, bueno, no, pero vos tenés cierto problema porque, no sé, vos derivás de tal ser. Bien. En fin. Nunca entendí el personaje de Luna. Luna Aprovecho para Lovegood. decirlo. Luna Lovegood. Rarísimo. Sí. No estaba diagramado nada, era nada Para en la mí película, es- no vi en el sí, libro. sí, sí. En la película es como Para mí es un personaje un poco insípido, rarísimo. sinceramente. Sí. No sé cuánto le aporta no le aporta a nada, ve caballos, no Bueno. suma nada, no suma nada. Sí, bueno, es rara, ve Harry caballos. le Hasta pone luego. como segundo nombre a su hija Luna, así que no sabemos por qué Lily Luna. Y voy a decir, mira, bueno. Bueno, En fin. un gusto. Y el último tema. Puesto número 1. Bueno, y acá viene el tema principal de la saga, que uno pensaría es el bien contra el mal, ¿no? A ver. Y bueno, yo digo, no es el bien contra el mal necesariamente, es más el amor versus la muerte. ¿Por qué? ¿Son antagónicos? Ahí está, son antagónicos y también son hermanos. ¿Y por qué digo...? ¿El amor y la muerte son antagónicos y hermanos? Sí. O sea que si vos te digo el antagónico del amor no es el odio, sino la muerte. Acá sí, en esta saga acá. sí. Ok. ¿Por qué? Porque en realidad uno y otro los representa Harry y Voldemort, su archienemigo, ok. ¿no? Y ambos están hermanados por un montón de cuestiones. Varitas iguales, se parecen hasta físicamente, tienen el mismo día de nacimiento, solo que las antípodas de uno nace en primavera y otro en verano, digamos, ¿no? Obviamente, metafóricamente, la vida y la muerte. También tienen como ciertas cuestiones relacionadas con los que se llaman Eros y Tánatos. Eros es el deseo en mitología griega, no solamente el deseo sexual, sino lo que es el deseo de la perpetuidad en la vida. Todo lo que nos haga sentir vivos, la creación, la reproducción, en fin, todo lo que nos dé cierto gozo, cierto placer. Tánatos es la muerte, Obviamente. relacionada con el sueño también. El sueño eterno. El sueño eterno, el corto sueño, ¿no? Vendría a ser... la corta muerte vendría a ser el sueño, por ejemplo. Y bueno, ambos de alguna manera llevan en su propio epíteto en la vida o la muerte. Harry Potter, su epíteto es el niño que vivió, así se lo conoce. Claro. Voldemort significa en francés vuelo de la muerte.
Pero sin embargo, si uno lo piensa, ellos buscan exactamente lo contrario. Voldemort, que es la muerte y que administra la muerte, quiere vivir eternamente. Y Harry, que no busca, digamos, ser el amo de la muerte, es quien termina haciéndolo. Porque él termina quedándose con las 3 reliquias de la muerte. Y se sacrifica, perdón, spoiler alert, se sacrifica por el bien común, ¿sí? Y él, que no le teme a la muerte, exactamente. Atención. Y hasta, bueno, Jesús. Vuelve, como Jesús. Atención. Él se sacrifica por los demás, entregándose a la muerte, aunque él, en definitiva, representa la vida. Hay una Así que hay estructura como una que se cosa ahí repite. A ver. Y porque veo Jesús, es como, es una ladrona de cosas. La literatura siempre, Porque la otra hay vez un vi copyright. allí en estos foros y demás cosas, vi que alguien daba, lo voy a buscar después, un video que decía que la Guerra de las Galaxias también era muy parecida, dependiendo cómo contaba los héroes Y el quiénes de los no. anillos, Sí. sí, exacto. Pero porque creo que hay siempre una reelaboración de motivos previos, y repito, ¿no? Los escritores son como especialistas en tomar ciertas cosas que están ahí en boga. Si vos me decís, bueno, ¿realmente quiso decir todo esto? Claro. Yo creo que no conscientemente, pero sí hay ahí algo que tiene que ver con que de alguna manera logran reflejar algo que está vigente. Muy bien. Bueno, la primera columna, la columna de Nathalie, muy bien. La pueden seguir en sus redes. ¿Cómo es el Instagram? Creo que es Nathalie, ¿Cómo porque no creo lo uso que es? demasiado. ¿Cómo creo que es? No lo uso demasiado. Es natalie.melgouland. Nathalie.melgouland. No, bueno, hay que cambiar ese Instagram. Un poco porque- difícil. Sí. Bueno, la primera de las columnas aquí en Santos Pecadores. Muy bien. Y otra hablando de pelados al borde de la puerta. India Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado rezando solo. Los fundamentalistas que estuvieron aquí en la ciudad condal